Ayúdanos a que en este día tu palabra sea de edificación para nosotros, que tu Espíritu nos ayude a entender lo que hoy hemos de recibir de tu palabra, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén, hermano. Puede sentarse si aún sigue de pie. Hemos llegado al momento para escuchar la palabra del Señor, como ya hemos leído en Marcos capítulo 4. Y la semana pasada, la semana antes pasada, cuando compartía con ustedes la meditación en Marcos, hablábamos de los primeros versículos de este capítulo, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 20. Y hablábamos allí acerca de un mensaje que nos da el Señor a través de la parábola del sembrador. Pudimos ver allí en ese discurso de Jesús a la orilla del mar, entre mucha gente que estaba frente a sí, al punto que Jesús se debe encaramar, como diría uno, montar sobre una barca para usarla como plataforma para dirigirse a esa multitud que estaba allí. Y en esa situación Jesús da este discurso de la parábola del sembrador, en la que enseñaba sobre la manera en que los hombres reciben la predicación. La parábola del sembrador enseña a la iglesia la manera en cómo los hombres de este mundo reciben la predicación, y además nos habla de la necesidad, mis hermanos, de tener buen oído, disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y deseoso de cumplir y obedecerla. Y hablaba él allí de distintos tipos de terreno, y el terreno o el buen terreno era aquel en el que la semilla, la palabra, pudo dar fruto. Y usted hoy aquí, si está en el Señor y se considera un hijo de Él y sabe que le pertenece, entonces su corazón es uno de esa buena tierra en la que la semilla cayó y debe estar dando fruto. Ahora bien, ahora aquí en Marcos capítulo 4 también, pero ahora en el versículo 21, nosotros vemos cómo el Señor, el mismo Jesús, hablando, nos presenta unas pequeñas parábolas. Ya usted sabe lo que es una parábola, no vamos a volverlo a repetir, pero básicamente una comparación. Ahora acá, en estos versículos del 21 al 25, vamos a notar unas parábolas que Jesús va a usar para referir, y preste atención, para referir la importancia de mostrar bien en alto el Evangelio. Escuche, en estas parábolas que se encuentran en los versículos del 21 al 25, Jesús va a referir la importancia de mostrar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo, el mensaje de la cruz. Ese mensaje lo debemos mostrar bien en alto. Y por eso el Señor usa la ilustración de la luz como ejemplo para referir cuán importante es que el Evangelio no esté oculto, sino que esté en lo más alto posible, para que brille al mundo entero, no solo a la nación judía. Y esto es maravilloso, mi hermano, y es lo que revela Jesús en este pasaje. Un mensaje que ahora no solo es revelado a la nación judía, sino que es un mensaje que debe ser revelado a todo el mundo, a todas las naciones. Por eso en esta mañana o en este día, el título del mensaje que vamos a meditar en esta mañana o en este momento es el siguiente: el Evangelio, luz para todas las naciones. El Evangelio, luz para todas las naciones. Y vamos a ver cuáles son esas parábolas que el Señor usa para enseñarnos la importancia de que ese mensaje no esté oculto, sino encima. Bien, vaya allí a Marcos capítulo 4, versículo 21. Dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero, arriba? Porque no hay nada oculto
¿Qué querrá decir Jesús? Vaya poniendo ahí, subrayando o haciéndose preguntas, ¿no? Porque él dice ahora, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad, aquí está la otra parábola, lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cómo quedamos al leer este pasaje? ¿Lo hemos comprendido? Vamos a ver qué está haciendo Jesús acá. Como usted puede fijarse, mi hermano y hermana, el pasaje comienza diciendo, también les dijo. Y esto es clave para entender que lo que va a decir viene conectado con lo que ya él viene diciendo. ¿Qué es lo que viene diciendo el Señor? Viene hablando de la parábola del sembrador, la forma en cómo los hombres reciben el evangelio, ¿verdad? Ahora, lo que va a decir no es un mensaje aislado en otra ocasión, sino que forma parte del mismo discurso que Jesús está dando allí a la orilla del mar, en la barca, montado. Por eso dice, también les dijo, lo que quiere entender o lo que quiere dar a entender, de que lo que va a decir viene a reafirmar lo que ya él está diciendo en el discurso que comenzó allí en el versículo 1. Vienen a reforzar lo que él está enseñando en ese mensaje. En pocas palabras, Jesús todavía no ha terminado de hablar desde el momento que se montó en la barca a enseñar. Entonces dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí vemos que la luz que Jesús refiere al hablar en esta pequeña parábola es Él mismo. Él se está refiriendo a sí mismo como esa luz, el Evangelio. Por eso dice el Señor, usando esta ilustración, no es para ponerla en el candelero y no debajo de la cama. Es decir, este mensaje, este evangelio que se trata de él mismo, es tan importante que no puede ser escondido. ¿Cómo sabemos que se trata de ese evangelio? Porque en los versículos anteriores, hablando de la forma en cómo los hombres reciben el evangelio, la semilla, podemos entonces asumir y entender que cuando habla de esta luz, él sin duda alguna se está refiriendo a ese mensaje, al evangelio, a Cristo mismo. Por tanto, un mensaje tan importante como este no puede permanecer escondido. Y por eso él dice, no es para ponerla debajo del almud o debajo de la cama, cuando usted queda a oscuras y lo único que tiene en su casa es un pedacito de vela que le va a ayudar a alumbrar. Usted ni por la mente le pasa encender la vela y ponerla debajo de la cama o debajo de algún recipiente que impida que la luz brille. ¿Qué hace usted? Usted busca un lugar estratégico donde esa lucecita por lo menos proyecte la luz necesaria para poder ver a oscura. Es por eso que el Señor dice que este mensaje es como esa luz que no puede estar escondida, no puede estar debajo de un almud. Un almud en la antigüedad era como especie de un recipiente que se usaba como contenedor. Por eso habla de un almud. En nuestro tiempo pudiéramos hablar de una olla o un canarín para los que están más allá en la historia. Usted sabe lo que es un canarín, ¿verdad? Una olla. Usted no prende una luz, una lámpara, y le pone una olla encima. De lo contrario, ¿qué sucedería? Esa luz quedaría oculta, quedaría escondida. Por eso el Señor dice que este mensaje que he traído no puede ser colocado debajo del almud, sino, dice el versículo 21, es para ponerla en forma de pregunta. Él hace esta afirmación, no es para colocarla en el candelero, es decir, la hermana señala acá, algo similar a esto, es decir, algo en lo que le permite a esa luz tener altura y proyectar la luz. Por eso usa la ilustración
del candelero. Hermanos, compartir a Cristo es un mandato que nos ha encargado el mismo Señor. Y en aquella oportunidad, cuando le hablaba de la parábola del sembrador, yo les decía que compartir a Cristo, compartir el Evangelio, no es un mandato que nos da la iglesia. Es un mandato que la iglesia recibe del Señor para ir y llevar ese mensaje que, como Jesús viene diciendo, no puede permanecer oculto. Es un mensaje que hemos recibido de Él en la gran comisión de Mateo 28. Usted ve allí en el versículo 16 cómo el Señor reafirma a los apóstoles la importancia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En este discurso que Jesús viene dando acá, se identifica a Él mismo como el sembrador. Ya lo decíamos en aquella oportunidad. Y usted y yo hoy representamos también ese sembrador que debe tomar el mensaje y llevarlo, presentarlo. No podemos dejarlo oculto. Hermanos, debemos mostrar al mundo el Evangelio, la luz que ha llegado para disipar las tinieblas que dominan el corazón del hombre. Este mensaje, el Evangelio, no puede permanecer oculto, y por eso él dice en el versículo 22, siga conmigo allí, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Quizás usted pensó una cosa de este versículo, pero uniendo el versículo con lo que Jesús viene enseñando, no nos cabe duda que esta expresión que Jesús usa en el versículo 22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz, se viene refiriendo al mensaje del Evangelio que debe ser predicado a todo el mundo ahora, y que en la antigüedad era un mensaje que estaba reservado para quienes, mis hermanos. ¿Para quién estaba reservada la salvación? Era una salvación que estaba reservada para el pueblo judío, pero que el Señor desde el Antiguo Testamento ya venía refiriendo algunos destellos de que esa salvación también iba a ser para todas las naciones. Vamos por un momento a Efesios capítulo 3. Busque Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6, donde el apóstol Pablo habla de ese mensaje que estaba oculto y que el Señor le reveló. ¿Cuál era ese mensaje que estaba oculto y que Él reveló en este nuevo pacto? Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, desde el 1, por esta causa, hablando el apóstol Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, palabra clave, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, usted sabe lo que es un misterio, ¿verdad? Misterio, versículo 5, que en otras generaciones atrás no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, dado a conocer a sus apóstoles y profetas, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el misterio, mi hermano? Versículo 6, que los gentiles, las otras naciones, no judías, por supuesto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este mensaje al que Jesús allí, cuando en el versículo 22 dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, se viene a referir, mi hermano, cómo el Señor manifiesta que Él, como el Evangelio, como el mensaje de salvación del Evangelio, se dará a conocer y debe ser dado a conocer, no solo al pueblo judío, sino que ahora usted
también ha podido conocer ese mensaje de salvación y de reconciliación con Dios. Ese mensaje que un día usted escuchó, y ese mensaje entonces, como semilla, cayó en su corazón y comenzó a dar fruto. Ese mensaje es al que Jesús se está refiriendo, que no puede quedar oculto, no puede ser colocado debajo de la mesa, debajo de la cama, debajo de una caja. Es un mensaje que debe ser puesto bien en alto, porque si no, no cumplirá la misión y el propósito que es esa luz que ha venido a este mundo. Hermanos, que el mundo entero tenga acceso al Evangelio, y por eso el título de este mensaje, el Evangelio, luz para todas las naciones. Que el mundo entero tenga acceso a este mensaje de esperanza, de salvación, esto es un regalo que Dios tenía guardado y que ahora en el nuevo pacto ha permitido conocerlo. Y eso es una razón para que usted que está sentado allí, para que hoy que nosotros que estamos acá, vivamos agradecidos por cómo el Señor nos ha dado parte de esa salvación. Si no, estuviéramos perdidos también, estuviéramos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa promesa de la que usted se sustenta, esa promesa de la que usted se aguanta cuando está viviendo momentos difíciles, no tendrían ningún significado para nosotros. Pero gracias a que Él reveló ese mensaje para el mundo entero, hoy esas promesas también son válidas para usted, para mí y para el mundo entero. Y le damos gloria al Señor por eso. Hermanos, es por eso que la predicación del Evangelio no puede detenerse. Esa luz que es Cristo debe brillar a través de usted. Esa luz que es Cristo debe brillar a través de nosotros. Él es la luz que ha venido a dar esperanza a este mundo, pero nosotros reflejamos y debemos reflejar esa luz que es Cristo. Y lamentablemente, en estos días veía por allí en las redes sociales cómo lamentablemente hay una generación de cristianos que no conocen el Evangelio. Y esto pareciera contradictorio y paradójico. Hay una generación de cristianos a la que hay que predicarle el Evangelio, lamentablemente. ¿Y por qué digo esto? Existen muchas figuras públicas hoy en día que dicen llamarse cristianos, entre ellos cantantes, actores, y veía yo unas fotos de unos músicos, de unos cantantes, que ellos dicen llamarse y ser cristianos. Pero en una publicación que hacía un comentarista, refería ciertas prácticas públicas, nada escondido, ciertas prácticas públicas que estas personas que dicen ser cristianas hacían. Y que dichas prácticas, por supuesto, no reflejan lo que es la luz de Cristo. Por eso es que, lamentablemente, hay una generación que dice ser cristiana, pero no conoce lo que es el Evangelio. Para ellos, dado que actúan así, el Evangelio simplemente es un asunto que tiene que ver con el humanismo. No hay que hacerle mal a nadie. Para ellos el Evangelio es un asunto que tiene que ver simplemente con algo de positivismo. Todo va a salir bien. Es decir, para ellos el Evangelio es ser buena gente. Tus acciones o la forma en cómo tú te comportes ante el mundo no tiene importancia, sino cómo tú tratas a la gente, cómo tú vives. Por eso es que en estas fotos y en estas imágenes que yo veía de estos cristianos, figuras públicas, yo entonces me quedaba asombrado y de hecho republiqué la publicación para referir esto que estoy diciendo ahorita acá. No creo que sea casualidad que haya coincidido con el mensaje que hoy iba a compartir con ustedes. Vivimos en medio de una generación que no está reflejando la luz de Cristo. Por eso es que nosotros estamos llamados a no actuar de la misma manera. A que sus hijos, usted que está criando hijos, tiene hijos adolescentes, usted pueda, digamos, tener el cuidado de ver
cómo ellos se están formando en el Evangelio. Porque es que muchos de nuestros adolescentes, muchos de nuestros jóvenes siguen a estas figuras. Y para ellos la música que producen es buena, es bonita, es agradable. Y cuando ellos ven entonces las acciones de estos cristianos, ¿qué van a hacer ellos? Se van a confundir, van a ver o van a creer que ese es el modelo. Pero el modelo es Jesucristo. El modelo es la vida de santidad, la vida de obediencia que Jesucristo vivió y estableció y que nos llama a cada uno de nosotros a también vivirla así, vivir una vida de esa manera. Sí, y así usted va a ver en distintas naciones. Por eso es que, mi hermano, si usted ve esto, allí nosotros podemos decir que esa luz, si es que la luz está allí, entonces esa luz está siendo puesta debajo de un almud. Esa luz está siendo puesta debajo de una cama y no está brillando, no está reflejando lo que como luz de Cristo debe reflejar. Nosotros somos y debemos ser diferentes. Ese es el llamado de Jesús. Acá cuando habla de la necesidad de que ese evangelio esté puesto bien en alto, que no haya medias tintas, como cuando uno dice, no hay medias tintas, o es blanco o es negro. Y hoy se enseña un evangelio donde la verdad no es absoluta. Cada uno puede tener una verdad. Y por eso vemos este tipo de acciones en las personas que dicen ser cristianas. Hermano, usted que está acá, el Señor le llama a que podamos reflejar esa luz. Y por eso en el versículo 23, volviendo al versículo 23 de Marcos capítulo 4, Jesús le da tanta importancia a este asunto que usa una expresión que pocas veces usó, no más de 8 veces, si no me falla la memoria. En sus discursos, él dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión es un llamado de atención en la predicación que Jesús está dando acá. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, este asunto que vengo tratando, dice el Señor, esto que les vengo diciendo, es importante. Es necesario que ustedes, presten atención a lo que estoy diciendo. Por eso les dice a la multitud que estaba allí, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si a alguno se le ha permitido entender el mensaje, atienda lo que estoy diciendo. Usted sabe, le decía la vez pasada, que en esa multitud que estaba allí ante Jesús, no todos estaban interesados en escucharle. Por eso el Señor dice, si a alguno se le ha dado la oportunidad de escuchar, si a alguno el Señor le ha abierto el entendimiento para verme, porque recuerde que en el mensaje de la predicación o en la predicación del Evangelio, ¿quién es el que abre el entendimiento y los ojos del hombre para que entiendan el Evangelio? El Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. En esto de la predicación es el Espíritu el que revela al hombre la necesidad de conocerle. Por eso el Señor les dice, si alguno aquí en esta multitud se le ha dado la oportunidad de escuchar el mensaje, ponga atención, atienda a lo que yo vengo diciendo. Atiéndalo con la mayor atención posible. Es lo que significa esta expresión. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que vengo diciendo. Hermanos, a veces nosotros no valoramos la bendición que es entender las Escrituras. Porque es que la Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. ¿No lo dice? De manera que si a mí, a usted, que tiene el Espíritu, se le ha dado la oportunidad de conocer y de entender las Escrituras, eso es un privilegio, eso es algo maravilloso. Y si se nos ha dado esa oportunidad, que no la tiene todo el mundo, hablando del mundo que no conoce a Cristo, debemos nosotros aprovechar ese entendimiento que el Señor nos da para escuchar su palabra, para atender lo que Él quiere decirnos. Cuán atentos estamos nosotros a la palabra del Señor. ¿A usted le gusta escuchar la palabra? ¿Le gusta atender
la palabra del Señor, conocer las verdades del reino, conocer a Dios, conocer sus atributos. Es de esos que le gusta. Si a usted le gusta, eso es una bendición del Espíritu que no tiene el que está allá afuera y que no conoce a Cristo. De tal manera que si usted está aquí, es importante que atienda al mensaje del Señor. Y no se trata, mi hermano, del que, digamos, de a quién está escuchando y cómo lo está escuchando, sino de la palabra, la palabra. El Señor sabe en realidad cuán interesados estamos en escucharle. Lo mismo sabía el Señor de la multitud que estaba frente a él, allí en las orillas del río o del mar de Galilea. Él sabía quién estaba interesado en su discurso. ¿Y por qué él sabía eso? Porque él sabía quién estaba interesado y quién no. Y algunos que estaban así como entre sí y entre no. Él añade lo que dice a continuación, versículo 24. Les dijo también, y ahí me gusta esto, yo le confieso que cuando estudiaba el pasaje para compartirlo con ustedes, estaba con la cabeza, no me iba a explotar. Yo decía, pero ¿por qué tantas ideas en un solo mensaje? Hasta que el Señor, gloria a Dios, dio la luz para entenderlo. Pero me gusta lo que el Señor está diciendo acá. Versículo 24. Les dijo también, y aquí está la otra parábola, la comparación que va a usar. Mirad lo que oís. ¿Qué? ¿Lo que oís qué? Lo que viene diciendo, el Señor no ha terminado de dar el discurso, sigue hablando. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. No perdamos la idea, porque yo sé que usted ha leído esta expresión en otra parte de la Biblia, y a lo mejor la está relacionando con lo que enseña en aquel pasaje. Con la medida con que medís, os será medido. Eso lo hemos escuchado otras veces. Jesús lo dice en Mateo 7, versículo 2. Pero cuando Jesús lo usa ya, lo usa para referir otra cosa. Él está hablando en aquel pasaje de Mateo 7 acerca del juicio, del juzgar a los demás. Y por eso él le dice a la multitud, así como tú juzgues, así como tú midas, usa esa comparación, también vas a ser medido. Pero acá no le demos el mismo significado, porque aquí Jesús viene hablando de otra cosa. Mirad lo que oís. Cuidado con el nivel de atención que ponen a lo que estoy diciendo, les dice el Señor a la multitud. Mirad lo que oís. Cuidado con el nivel de atención que ustedes están poniendo a lo que yo les estoy diciendo, les está diciendo el Señor a la multitud allí. Hablando en forma figurada, Él les dice, ¿de qué tamaño, me pregunto yo acá, de qué tamaño es el frasco que traes para lo que se te va a dar? Vamos a ver si me van entendiendo. ¿De qué tamaño es el frasco que traes para lo que se te va a dar? ¿Ustedes se acuerdan de aquel profeta cuando llegó a la casa de una mujer, la viuda, creo que tenía unos niños, y el profeta le pide a la mujer y le dice que lo único que tengo es esto? ¿Y qué le dice el profeta a la mujer? ¿Ah? Ajá, busca todos los envases que tengas. La mujer no sabía que iba a ser el profeta. Si a usted le dicen eso un día, hermano, llegan a su casa y le dicen, y le van a traer algo bueno, y le dicen, busque todos los recipientes que usted pueda. Usted no sabe qué le van a dar. Esa mujer no sabía, pero la mujer empezó a buscar los recipientes. Ella puso atención a lo que el profeta le dijo y empezó a buscar los recipientes. No sabemos hasta cuántos, y si iría a buscar por ahí afuera, entre los vecinos. Pero buscó. Y usted ya conoce el resto de la historia.
de lo que hizo el profeta con esta mujer. Ahora el Señor aquí le dice a la multitud, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Por eso yo le preguntaba, ¿de qué tamaño es el frasco que traes para lo que se te va a dar? ¿De qué tamaño es el nivel de atención que tú estás prestando a las palabras que el Señor te está dando, a la enseñanza que el Señor te está dando? Y Él dice, porque así, con esa medida que tú mides, también serás medido. En otras palabras, el tamaño de ese recipiente determinará cuán grande será la medida del beneficio que el Señor ha de darnos. El tamaño del interés que tú pongas a las palabras que el Señor está diciéndote, de ese mismo tamaño y mucho más va a ser el beneficio que Él va a dar a tu vida. Es lo que el Señor le está diciendo a la multitud. Con la misma medida que tú midas, tú vas a ser medido. Se te va a dar y aún más. Por eso yo les digo que esta expresión no la comparen con la expresión que Él usa allá en Mateo 7, porque allá la usa para decir otra cosa en cuanto al juzgar. Pero aquí la usa para referir el nivel de importancia que yo le doy a la palabra, el nivel de atención que yo le doy a la palabra que Él comparte conmigo, al mensaje de su palabra. Por eso les decía, ¿qué tan grande es el recipiente que traes cada domingo para llevarte a tu casa de lo que el Señor está dando en su palabra? Y era lo que el Señor les decía a la multitud que está allí, porque Él sabía que los que estaban allí no todos estaban por la palabra. Por eso les dice, el nivel que tú midas o la medida que tú pongas de atención, así mismo serás medido. A veces, mis hermanos queridos y amados de la Iglesia Bautista Central, a veces, mis hermanos, desestimamos lo valioso que es atender la palabra de nuestro Dios, sea cual sea el medio a través del cual la recibamos, a lo mejor a través de la radio, a lo mejor a través de la televisión o a través de un libro, un folleto, una clase de escuela dominical. La actitud y la respuesta que cada uno de nosotros dé a esto es determinante. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Muchas veces nos quejamos de la condición en la que nos encontramos, pero cuán atentos estamos nosotros realmente, cuán interesados estamos nosotros realmente a lo que es de Dios. A veces nos quejamos de cómo estamos, pero no nos preguntamos cuán atento, cuánta importancia le doy yo a las cosas que son de Dios, a lo que es Dios. Vamos a hablar de Dios. Por eso Él dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas refiriéndose a lo que venía diciendo en el pasaje, os serán añadidas. Mi hermano, nuestro corazón, ¿cuánto realmente está interesado en Dios? En buscar primeramente las cosas de arriba, en buscar primeramente lo que es eterno. Porque lo que vemos hoy no dura para siempre. Es importante, es necesario, pero no dura para siempre. El nivel de atención, el nivel de importancia que yo le dé a las cosas que son de Dios va a determinar la medida con la que Dios finalmente va a medirnos. Porque esa medida que dice allí, serás medido, no es su hermano que lo va a medir usted, es Dios. El resultado que va a darnos de nuestra dedicación, de nuestra entrega. Y no estoy hablando de servicio, de estar metido en la iglesia, no, estamos hablando de un asunto de amar a Dios por sobre todas las cosas, de conocer a Dios por sobre todas
las cosas. A eso es lo que se refiere el Señor. Son prioridad para mí las promesas, las palabras del Señor. En verdad estoy interesado en oírle a Él. El Señor termina diciendo, y con esto terminamos. Gloria a Dios, mi hermano. Versículo 25. Dice así, y esto es determinante. A mí me encanta la palabra del Señor. Porque al que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermano, esto es tremendo. Al que tiene, se le dará. A ese que está atento entre la multitud, a ese que está pendiente, a ese que ama a Dios por sobre todas las cosas, a ese que tiene. Cuando dice al que tiene se refiere a ese, al que ama a Dios por sobre todas las cosas, a ese que está verdaderamente interesado, se le dará más. Gloria a Dios. Se le dará más, mi hermano. Por eso les digo, a veces nos quejamos de cómo estamos, pero no evaluamos qué lugar tiene Dios realmente en mi vida, en mis decisiones, a la hora de decidir, a la hora de estar allá afuera. Al que tiene, al ese que está atento, al que está verdaderamente interesado, al que ama a Dios, al que pone a Dios por primer lugar, a ese se le dará más. Y al que no tiene, aquel que está desinteresado, aquel que se ha enfriado, por una razón u otra, se ha enfriado. Lo poco que pueda tener o que un día obtuvo, ¿qué dice el Señor? Se le quitará. Piense por un momento en la parábola de los talentos. Lo que pasó al final con aquel que se enfrió y que pensó que el Señor iba a hacer tal cosa y se descuidó. Hermanos, a veces no damos importancia verdaderamente a Dios como lo que Él es y lo que Él quiere darnos. Por eso en este día, mis hermanos, el llamado es a que el Evangelio como mensaje importante no permanezca oculto. Hermanos, revele quién es usted al mundo. Brille ante el mundo. Brillemos ante el mundo de lo nuevo que Él ha hecho en nosotros. Que esa luz se vea y que no seamos como esos cristianos que vemos en la televisión que dicen ser, pero con sus acciones muestran otra cosa. En segundo lugar, mi hermano, el Evangelio, y demos gloria a Dios por esto, ha sido revelado para todas las naciones. Un mensaje que venía oculto desde Génesis 3:15. Venía oculto y el Señor solamente daba reflejo de que iba a ser para todas las naciones, pero no es hasta llegar al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, que el Señor revela que ese mensaje también era para nosotros. Y hoy nosotros le conocemos. Y finalmente, vivamos con corazones deseosos de conocer más y más la palabra de nuestro Dios. No para conocimiento, sino para vivir una vida verdaderamente como a Él le agrada. Que escuchemos su voz a través de este libro. No a través de experiencias como muchos quieren enseñar hoy. Por eso el apóstol Pedro dice, mejor hacemos con poner atención a esto, que es más seguro. ¿No lo dice Pedro? Mejor pongamos atención a esto, a la palabra profética, que es más segura que lo que cualquiera pueda venir por allá a decirme, el Señor te dijo o el Señor me dijo. Hermano, mejor me guío por aquí. Esto es más seguro. Que nuestro corazón, entonces, tenga ese deseo siempre. Vamos a orar al Señor en este día. Señor, tú eres digno, Señor, de la alabanza, eres digno de adoración y te damos gloria y honra por tu palabra, Padre mío. Gracias, Señor, por el mensaje que nos das. Gracias, Señor, porque un día permitiste que te conociéramos. En este momento quiero pedirte, Señor, por aquellos que aún
no te han conocido, si entre nosotros o si entre los que puedan estar escuchando este mensaje hay alguien que no ha conocido el Evangelio de la salvación, permite que tu Espíritu le revele a su corazón la necesidad de conocerte, de arrepentirse de sus pecados y venir a ti como el único dador de la vida. Y a nosotros que hemos decidido seguirte, mi Señor, ayúdanos a cultivar un corazón que te ponga a ti por encima de todas las cosas, Señor. A un corazón en nosotros que pueda amarte cada día más, Padre Santo. Para que así, mi Dios, podamos nosotros verdaderamente disfrutar de lo que es el gozo de vivir plenamente en ti, por ti y para ti. En el poderoso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amigos y hermanos, esperamos en el Señor que este mensaje haya sido de bendición, de transformación y haya generado cambios favorables a tu vida, sabiendo que Cristo es la luz del mundo y quiere darte vida eterna. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná y estamos dispuestos y disponibles a atenderte y a recibirte cada domingo a partir de las 9 de la mañana. Visítanos. Estamos ubicados en la zona industrial de Fe y Alegría, cruce con los apartamentos Los Roques. Te esperamos. Dios te bendiga mucho más. Bendiciones, amados hermanos, es tiempo de alabar a nuestro Señor Jesucristo a través de los cánticos. Les invito pues a que dispongamos nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. Quiero